introducción a la charla que vamos a hacer hoy y poner todo esto como en un contexto histórico, tratar de darles una impresión a ustedes de por qué esto es un descubrimiento tan grande y por qué la comunidad científica lo estaba esperando que esto ocurriera, ¿no? Como muy bien dijo Moisés, después va a venir el doctor Samuel Santana a hablar de los aspectos teóricos, a explicar cómo es este mecanismo de Higgs, ¿verdad? Lo más que se pueda. Luego el doctor Ramírez hablará sobre parte del experimento que descubrió esta partícula, que se llama el experimento CMS, y él dará mucho más detalles. Y todos terminaremos con unos comentarios finales del doctor Marrero y pues obviamente las preguntas y comentarios que ustedes tengan. Vamos a poner esto en el contexto histórico. En los 50 y en los 60 se empezaron a descubrir un montón de partículas que la gente no sabía que existían. ¿Okay? Siempre nos enseñan en la escuela superior, ¿verdad?, que los átomos están compuestos de 3 partículas: protones, neutrones y electrones, y no hay más nada. Pues eso no es cierto. Hay un montón de otras cosas y se empezaron a descubrir en los 50 y en los 60. ¿Okay? Y pues la gente no se podía explicar de dónde venía esa plétora, ese mar de partículas que estaban descubriendo. Se pensaba que algo que se llama teoría de campos cuánticos era el contexto teórico para poder explicar, ¿verdad?, ese mar de partículas que se estaban descubriendo. Así que en esos años había mucho interés en tratar de encontrar soluciones nuevas, o soluciones, punto, porque es una teoría relativamente difícil, a las ecuaciones de la teoría de campos cuánticos para poder compararlo con estos resultados experimentales que se estaban obteniendo. Una de esas personas que encontró una solución nueva, muy sorprendente, es el físico Yoichiro Nambu, que en 1962 descubre esas soluciones noveles a la teoría de campos cuánticos. Esa es una foto relativamente reciente de él, tiene 91 o 92 años ahora, y pues es una foto cuando recibió el premio Nobel de Física. ¿Cuáles son esas soluciones que él encontró, ¿no? Tratando de ver esas ecuaciones de la física? Pues encontró unas soluciones que se le llamaron rompimiento espontáneo de simetría. ¿Okay? ¿De dónde viene ese nombre? Y pues eso lo explicará mejor el doctor Santana. Ese nombre viene de que las ecuaciones tienen una simetría como tal, pero él descubrió unas soluciones que no tienen esa simetría. Algo completamente inesperado. ¿Okay? Y el concepto de simetría es fundamental en la física, en especial en la física de partículas. Al descubrir esas soluciones, él descubrió que si uno ve las ecuaciones, uno esperaría que apareciera una partícula con una masa. Esas soluciones que él descubrió son soluciones para 2 partículas. Una de esas partículas no tiene masa. ¿Okay? En realidad eso es un teorema que se llama el teorema Nambu-Goldstone, que si tú haces lo que hizo Nambu, una de esas 2 partículas no puede tener masa, está prohibido que tenga masa. Y esa partícula es un bosón. Para aquellos que no sepan qué es un bosón es una partícula que tiene un momentum angular de un número entero. Es una clasificación de partículas. Tomando ese mecanismo, físicos empezaron a estudiar esas soluciones y en 1964 publicaron 3 artículos distintos. El primero por Kurani, Hewitt y Hagen, el segundo por Egler y Braun, y el tercero por Higgs. Y esta es una foto de Higgs y esta es otra foto de Kurani, que fueron básicamente los físicos principales en desarrollar este mecanismo. Aparte de otros, ¿no? Obviamente. En el mismo volumen de Physical Review Letters, sin saber el trabajo que estaban haciendo cada uno individualmente, publicaron artículos buscando y descubriendo una manera de violar ese teorema de Nambu-Goldstone. ¿Okay? Todo esto, ¿verdad?, buscando soluciones a las teorías de campos cuánticos. Esas soluciones que ellos encontraron usaban el mismo mecanismo de rompimiento dinámico de
simetría, pero las dos partículas que salían de la teoría tenían masas. El bosón, que antes no tenía masa, ahora puede tener masa en este mecanismo, en esta manera teórica de descubrir estas cosas. ¿Okay? Ese bosón con masa que sale de estos mecanismos de soluciones de las teorías de campos cuánticos es lo que se conoce como el bosón de Higgs. Así que el bosón de Higgs, como algo interesante teórico, sale en 1964, bastantes años. Ahora, todo esto sería simplemente algo interesante desde el punto de vista teórico, si no fuera porque Steven Weinberg y Abdul Salam, que son estas dos personas que están aquí, Steven y señor Diego Steven, amigo mío, Abdul Salam, Steven y Abdul Salam, utilizaron ese mecanismo del rompimiento de simetría que sale el bosón de Higgs para hacer un modelo que unía dos fuerzas fundamentales. ¿Okay? Hay 4 fuerzas fundamentales: electromagnetismo, gravedad, nuclear débil, nuclear fuerte. Ellos crearon un modelo que une la nuclear débil con electromagnetismo. Y para poder hacer eso, para que el modelo funcione, necesita ese bosón de Higgs. Si no tiene ese mecanismo, el modelo no funciona. El modelo estándar de partículas, la teoría que explica todas las partículas que observamos hoy en día, está basado o sigue el ejemplo de esa teoría, de ese modelo que desarrolló Steve Weinberg y Abdul Salam. Esta tercera persona que he puesto aquí es un físico de apellido Glashow, ¿verdad? Que ellos tres recibieron eventualmente el Premio Nobel de Física por ese modelo y el modelo estándar de partículas. ¿Okay? Eso fue en 1967. Antes del 4 de julio de 2012, todas las partículas que predice ese modelo estándar de partículas, esa teoría que explica las partículas fundamentales, se habían descubierto, excepto el bosón de Higgs. Y el bosón de Higgs es esencial para que el modelo funcione. ¿Okay? Así que muchos de los físicos estaban esperando ese descubrimiento porque la teoría había sido tan exitosa. ¿Okay? Y por eso este descubrimiento es tan importante. Los dejo entonces con el doctor Samuel Santana para hablar un poquito más y profundizar en los aspectos teóricos. Bien, yo voy a discutir aspectos teóricos sobre el mecanismo de Higgs. Es bien importante que dejar claro que esto del mecanismo de Higgs es un tema abstracto, es un tema avanzado. Usted puede tomar un curso de teoría de campos de 1 año y no llegar a esto. Es un tema que es, ¿verdad? No voy a decir que es lo más avanzado que hay en física, pero es un tema bastante avanzado de física. Si usted quiere encontrar información, digamos, técnica de esto, usted busca un libro de teoría de campo y va al final, empieza atrás para adelante. En los últimos capítulos donde se discute este tipo de cosas. Así que yo voy a hacer lo posible por explicarlo de una manera simple, una manera que podamos seguir, pero aún así va a ser una explicación que va a requerir que traten de seguirlo. Va a ser una explicación un poquito retante. Así que voy a hacer el calcular. Si quieren sacarle algún grado de provecho, pues necesito que traten de prestar atención y ver si pueden seguir los argumentos. Entonces, estas son las partículas elementales como las conocemos hoy día. Esto puede cambiar mañana, pero al día de hoy, esto es lo que hay. Cuando digo por partículas
subestructura. Esto es particular, lo más fundamental que podemos tener. Las dividimos en dos partes. Tenemos fermiones, donde los fermiones los dividimos en quarks, electrones, y tenemos bosones. He hablado un poquito sobre lo que son fermiones y bosones. Bueno, he hablado un poquito sobre lo que son bosones. Fermiones, piensen en los fermiones como partículas de materia. Son lo que genera la materia. De hecho, esos electrones, protones y neutrones, el electrón es una partícula fundamental. Los protones y los neutrones están hechos de combinaciones de quarks up y down. Sin embargo, todas las demás, hay muchas otras partículas que existen en la naturaleza, aunque no son, no existen normalmente, ¿verdad?, en el diario a nuestras escalas de dimensiones y de energía, pero han sido todas descubiertas. Aquí en la transparencia, yo lo que quiero señalar es la propiedad de estas partículas que me interesa tocar aquí, que es la masa. Ahí está la masa de las diferentes partículas, excepto el Higgs, que es aparentemente 125 GeV, pero ¿verdad? No está allí. Sin embargo, todas estas partículas tienen muchas propiedades, muchas cosas interesantes que se podrían hablar de ellas, pero por ahora lo que me interesa es hablar sobre la masa por el tema, por el asunto este del Higgs. ¿Y cuál es el issue? Bueno, el issue es que nosotros no sabemos todavía el día de hoy explicar por qué las partículas tienen masa. O sea, ¿por qué? Es una pregunta genuina. O sea, ok, yo le mido la masa a las cosas, pero ¿por qué tienen la masa? ¿Qué es eso de masa? ¿De dónde viene la masa? ¿Por qué tienen la masa que tienen? Esas son preguntas científicas, genuinas, que no tenemos ninguna contestación para ellas. Y este descubrimiento nos empieza a arrojar luz a la contestación de esa pregunta. Así que aparentemente descubrimos al bosón de Higgs. El bosón de Higgs es, como dijo Eric, una partícula elemental que su existencia ya estaba predicha en el modelo estándar desde hace mucho tiempo. Es hasta cierto punto una pieza clave del modelo estándar. Luego voy a mencionar un poquito de por qué. La existencia de este bosón ayuda a explicar de dónde viene el mecanismo, ayuda a explicar cómo es que de dónde viene la masa de las partículas elementales, de muchas de ellas, y valida al modelo estándar como una descripción correcta del universo. Así que sobre fermiones y bosones, los fermiones y los bosones es una división que se hace de acuerdo a propiedades que tienen que ver con algo que se llama momentum angular, que tienen que ver con unas cosas estadísticas que estas partículas obedecen, que tienen que ver con cómo escribir las funciones de onda, tienen que ver con muchas cosas extrañas. Pero una propiedad sencilla y fácil de por lo menos visualizar es el hecho de que los fermiones no pueden ocupar el mismo lugar al mismo tiempo. Tú no puedes tener dos fermiones en el mismo sitio, a nivel sencillo. Y ejemplos de fermiones, pues electrones, protones, neutrones, todas estas partículas son fermiones. Entonces tenemos bosones. Los bosones sí pueden haber el número que sea, no hay límite de bosones en el mismo sitio, que pueden amontonar unos encima de otros. Un ejemplo, pues fotones. Los fotones corresponderían a luz. La luz es un tipo de fotón. Nosotros hablamos de los fotones como mediadores de fuerza. En física, cuando nosotros hablamos de interacciones, ¿verdad? Nosotros hablamos en términos de... yo hablo a ustedes de fuerza o de interacciones, quizá usted piensa, pues una fuerza, pues yo cojo algo, lo levanto, ahí estoy haciendo una fuerza. Empujar algo, alar algo, eso va a ser fuerza. Muy bien, eso es cierto, pero al nivel de que estamos hablando, a un nivel más fundamental, todas estas cosas que nosotros entendemos como fuerza, cuando yo hablo de dos electrones interaccionando, un protón y un quark interaccionando, ese tipo de interacciones son de forma indirecta. Las partículas interaccionan a través de otra partícula. Entonces,